Shall we begin? En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, la familia imperial rusa de los Romanov sufrió un trágico final ante un pelotón de fusilamiento en Ipatiev, la casa de un comerciante de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. El año que viene se cumplirá un siglo de este episodio de la historia moderna y que, como diría Boris Yeltsin en 1977, cuando se habla públicamente de este magnicidio, es un episodio que avergüenza a toda Rusia. Poco podía imaginar el último zar del imperio, de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de 132 millones de almas, que él y su amada familia terminarían sus días bajo las balas y las bayonetas. Y es que la Revolución rusa estalló tras graves pérdidas del ejército del zar en la llamada Gran Guerra. La población estaba desabastecida, el pueblo ya no había perdido todo con la guerra y no había más que miseria en las calles, algo que contrastaba duramente con la pompa y el boato de la familia imperial en la corte de su palacio de invierno en San Petersburgo. La falta de comida, de oportunidades y los escasos recursos convertidos en inexistentes tras la guerra minaban a millones de personas que sentían la explotación y el servilismo como única moneda de cambio, ya que para sobreponerse a los costes de la contienda, el pueblo vio recaer más impuestos sin recibir nada a cambio. Era el caldo de cultivo perfecto para una revolución popular que estalla en San Petersburgo concretamente, ya que el zar, cuando es apercibido de las revueltas, sabe que el foco está localizado en la capital cortesana, pero que el resto del país se mantenía leal al imperio autocrático zarista. Durante los conflictos bélicos habidos antes del magnicidio, los rusos sufrían y el zar tuvo conciencia de que debía demostrar que estaba al lado de su pueblo, lo cual le llevó a ponerse al mando de las tropas como comandante en jefe del ejército, mientras la zarina y sus hijas Tatiana y Olga prestaron ayuda en servicios de enfermería en su ciudad, pero la mecha de la revolución, tras la Gran Guerra, ya había prendido, y las continuas derrotas militares solo acrecentaron un proceso antiimperial que no hizo más que acelerarse. Así que el 23 de febrero de 1917 se produce el estallido en San Petersburgo y de ahí se va extendiendo a todo el país, aunque Lenin, el cabeza de este cambio de régimen, sabía que en Rusia quedaban facciones leales al zar y lo que eso representaba para el triunfo definitivo de los bolcheviques, porque un reducto militar era leal al Romanov, y por temor a que los rusos blancos, así denominados a los prozaristas, se impusiesen por las armas contra los llamados soviets de la revolución, las milicias soviéticas obligan a Nicolás II a renunciar a su corona imperial. Y el zar reaccionó firmando, y no solo eso, sino que, sabedor de la enfermedad terminal de su hijo el zarevich Alexei, hemofílico, firma también la renuncia de su hijo. El hermano del zar, Miguel Romanov, haría lo propio también y la familia imperial se ve sometida a un exilio forzado. El zar pidió asilo a su primo el rey Jorge de Inglaterra y éste le deniega la acogida por la presión de los laboristas en el Parlamento británico en contra de su acogida. Alemania sí que estaba dispuesta a acogerles, pero su condición era devolver a la corte zarista a Rusia algún día, algo inaceptable para la Duma en aquellos momentos. Así que la familia Romanov es enviada cerca de San Petersburgo primero, con un grupo de servidores y el médico, y a Siberia después, para ser trasladados hasta el lugar definitivo donde perderían la vida meses después, en aquella madrugada de julio. Ante 12 voluntarios armados con fusiles y bayonetas, 2 de ellos rehusaron disparar a mujeres. Además de los 7 miembros imperiales, 4 personas más de su servicio leales hasta el final perecieron en el sótano de la casa, siendo despertados en la noche y engañados con la excusa de una sesión fotográfica. La familia imperial rusa, sin juicios ni exposición ante la Duma, ni consejo sumarísimo, ni ningún otro procedimiento legal que avalase la situación,
Literalmente sometida a secuestro durante 6 meses y ajenos a todo cuanto sucedía en aquellos momentos, fue ajusticiada en un sótano al completo. El único sobreviviente del grupo que les acompañó desde un principio en su forzado cautiverio fue el ayudante de cocina, entonces de la edad del zarevic, porque los guardianes bolcheviques de los zares forzaron su salida. Aquel muchacho recibió regalos de la familia imperial en agradecimiento por haberles servido. Pero aquella noche de pesadilla, la zarina y sus hijas, ajenas a lo que les esperaba, portaban bajo sus ropas joyas y diamantes ante un posible traslado o una posible huida, material que les hubiese ayudado a conseguir dinero para subsistir. Esta circunstancia hizo más terrible su final, ya que el pelotón hubo de emplearse a fondo con la desdichada familia del zar. Todo acabó para ellos aquella noche de verano. Hay que decir que Nicolás II y su esposa, la zarina Alexandra Fyodorovna Romanova, bisnieta de la reina Victoria de Inglaterra, era un matrimonio magníficamente unido por amor. Dentro de la conveniencia de emparejarse con casas reales, lo suyo fue amor desde el principio y no hizo más que acrecentarse con el paso del tiempo y con el nacimiento de sus 5 hijos. Las 4 hijas del zar, la gran duquesa Olga, Tatiana, María, Alexandra y el hijo varón Alexei, que nació con la enfermedad maldita de los reyes de aquella época, la hemofilia. Nicolás II fue un zar atípico por su carácter familiar, nada beligerante y agobiado por las obligaciones de hacerse con un imperio tan vasto que se le presentó hostil e ingobernable. Tampoco ayudaron las persecuciones y el sentimiento antisemita de los zares rusos hasta entonces, circunstancia que también fue aprovechada para que la revolución que originó la Unión Soviética triunfase, eliminando para siempre a los Romanov de su territorio. Pero los rusos no dejaron de sufrir tras la muerte de la familia imperial, ya que se involucraron en su propia guerra civil de 1918 a 1921, con nuevas pérdidas económicas graves. Nicolás II ni su familia vivirían para verlo. Antes del magnicidio, los rusos sufrían y el zar tuvo conciencia de que debía demostrar que estaba al lado de su pueblo, lo cual le llevó a ponerse al mando de las tropas como comandante en jefe del ejército, mientras la zarina y sus hijas Tatiana y Olga prestaron ayuda en servicios de enfermería en su ciudad, pero la mecha de la revolución, tras la Gran Guerra, ya había prendido, y las continuas derrotas militares solo acrecentaron un proceso antiimperial que no hizo más que acelerarse. Así que el 23 de febrero de 1917 se produce el estallido en San Petersburgo y de ahí se va extendiendo a todo el país, aunque Lenin, el cabeza de este cambio de régimen, sabía que en Rusia quedaban facciones leales al zar y lo que eso representaba para el triunfo definitivo de los bolcheviques, porque un reducto militar era leal al Romanov, y por temor a que los rusos blancos, así denominados a los prozaristas, se impusiesen por las armas contra los llamados soviets de la revolución, las milicias soviéticas obligan a Nicolás II a renunciar a su corona imperial. Y el zar reaccionó firmando, y no solo eso, engañados con la excusa de una sesión fotográfica. La familia imperial rusa, sin juicios ni exposición ante la Duma, ni consejo sumarísimo, ni ningún otro procedimiento legal que avalase la situación, literalmente sometida a secuestro durante 6 meses y ajenos a todo cuanto sucedía en aquellos momentos, fue ajusticiada en un sótano al completo. El único sobreviviente del grupo que les acompañó desde un principio en su forzado cautiverio fue el ayudante de cocina, entonces de la edad del zarevic, porque los guardianes bolcheviques de los zares forzaron su salida. Aquel muchacho recibió regalos de la familia imperial en agradecimiento por haberles servido. Pero aquella noche de pesadilla, la zarina y sus hijas, ajenas a lo que les esperaba, portaban bajo sus ropas joyas y diamantes ante un posible traslado o una posible huida, material que les hubiese ayudado a conseguir dinero para subsistir. Esta circunstancia hizo más terrible su final, ya que el pelotón hubo de emplearse a fondo con la desdichada familia del zar. Todo acabó para ellos aquella noche de verano. Hay que decir que Nicolás II y su esposa, la zarina, Shall we begin?
En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, la familia imperial rusa de los Romanov sufrió un trágico final ante un pelotón de fusilamiento en Ipatiev, la casa de un comerciante de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. El año que viene se cumplirá un siglo de este episodio de la historia moderna y que, como diría Boris Yeltsin en 1977, cuando se habla públicamente de este magnicidio, es un episodio que avergüenza a toda Rusia. Poco podía imaginar el último zar del imperio, de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de 132 millones de almas, que él y su amada familia terminarían sus días bajo las balas y las bayonetas. Y es que la Revolución rusa estalló tras graves pérdidas del ejército del zar en la llamada Gran Guerra. La población estaba desabastecida, el pueblo llano había perdido todo con la guerra y no había más que miseria en las calles, algo que contrastaba duramente con la pompa y el boato de la familia imperial en la corte de su palacio de invierno en San Petersburgo. La falta de comida, de oportunidades y los escasos recursos convertidos en inexistentes tras la guerra minaban a millones de personas que sentían la explotación y el servilismo como única moneda de cambio, ya que para sobreponerse a los costes de la contienda, el pueblo vio recaer más impuestos sin recibir nada a cambio. Era el caldo de cultivo perfecto para una revolución popular que estalla en San Petersburgo concretamente, ya que el zar, cuando es apercibido de las revueltas, sabe que el foco está localizado en la capital cortesana, pero que el resto del país se mantenía leal al imperio autocrático zarista. Durante los conflictos bélicos habidos, sino que sabedor de la enfermedad terminal de su hijo el zarevich Alexei, hemofílico, firma también la renuncia de su hijo. El hermano del zar, Miguel Romanov, haría lo propio también y la familia imperial se ve sometida a un exilio forzado. El zar pidió asilo a su primo el rey Jorge de Inglaterra y éste le deniega la acogida por la presión de los laboristas en el Parlamento británico en contra de su acogida. Alemania sí que estaba dispuesta a acogerles, pero su condición era devolver a la corte zarista a Rusia algún día, algo inaceptable para la Duma en aquellos momentos. Así que la familia Romanov es enviada cerca de San Petersburgo primero, con un grupo de servidores y el médico, y a Siberia después, para ser trasladados hasta el lugar definitivo donde perderían la vida meses después, en aquella madrugada de julio. Ante 12 voluntarios armados con fusiles y bayonetas, 2 de ellos rehusaron disparar a mujeres. Además de los 7 miembros imperiales, 4 personas más de su servicio leales hasta el final perecieron en el sótano de la casa siendo despertados en la noche